Sin duda, Gohan fue el causante de uno de los momentos más legendarios del anime, marcando a una generación entera. Su participación en Dragon Ball Z siempre fue importante, pero no fue hasta la saga de Cell que realmente se le dio el protagonismo que se estaba gestando desde el capítulo 1. Es curioso que ese personaje que pedimos durante años que regrese, sobre todo cuando Dragon Ball Super empezó a tomar color, fue el que terminó arruinando la serie para muchos, al punto de que al día de hoy recibe más críticas que halagos. Te cuento por qué. Para entender por qué el Gohan de Super no funcionó ni un 10% de lo bien que funcionó el de Z, con el agravante de la constante crítica que ha sufrido por parte del fandom, primero hay que entender por qué aquel Gohan de Dragon Ball Z sí funcionaba tan bien. No solo se trataba del desarrollo del personaje en sí, sino el contexto que lo rodea. Desde los primeros capítulos de Dragon Ball Z, vimos a un pequeño Gohan muy tímido y miedoso, pero cada vez que podían nos dejaban ver que este temeroso y aparentemente indefenso niño ocultaba un poder increíble. Así fue durante las primeras sagas de Z. A medida que Gohan crecía, afrontaba mejor las situaciones, se iba convirtiendo en un valiente guerrero, pero su amor por las peleas no era ni de cerca similar al que sentía su padre. Es decir, no era un guerrero nato. Aún así, en aquel entonces, la extraña, desconocida y amedrentadora fuerza que ocultaba y dejaba salir en momentos donde su ira e impotencia estallaba, producto de vivir una situación muy estresante, nos seguía preparando para lo que iba a venir. Finalmente el día llegó y en una pelea que él no esperaba y lo sobrepasaba psicológicamente, más no en poder, puesto que estaba preparado en ese aspecto, Gohan expulsó toda esa fuerza y rabia que llevaba contenida durante toda su vida, mostrándonos lo que en aquel entonces fue un antes y después en todo Dragon Ball. El Super Saiyajin 2. En su adolescencia, un poco más alejado de las peleas por los estudios, se siguió dándole desarrollo a Gohan, aunque no era como el que tuvo cuando niño. Se usó un recurso que, si lo pensamos al día de hoy, también sería criticado, es decir, que el anciano supremo exprima todo su poder oculto. Pero bueno, como la confección del personaje había sido tan buena desde el día 1, se podía pasar por alto. Era lo que faltaba para que termine su evolución en cuanto a poder se refiere. En Dragon Ball Super se trabajó mucho el carácter de Gohan. El personaje creció en ese aspecto, dejó de ser un joven engreído y al mismo tiempo inexperto para convertirse en todo un guerrero que, aunque no le haga mucha ilusión pelear, hará lo necesario para defender a su familia, amigos y todo aquel que lo necesite. Lamentablemente, este trabajo desarrollando el carácter de Gohan, que lo hizo pasar de ser un joven arrogante a un hombre que vela por su familia y un guerrero formidable, fue opacado por el desastre argumental generado por su poder. En pocas palabras, una situación más o menos inversa a la vivida en Dragon Ball Z, donde se le desarrolló más el poder y no tanto el carácter. Esto con el atenuante de que era un adolescente. Gohan estuvo pintado en casi todo Super, incluso en la saga de Goku Black con Trunks del futuro, quien siempre tiene a Gohan presente, vimos a uno totalmente impotente. No fue hasta el torneo del poder que se empezó a trabajar en el personaje y, como dije antes, si bien se hizo una buena labor en el carácter, se hizo un caos a la hora de equilibrar su poder a comparación de otros personajes. A Gohan se lo apartó totalmente durante varias sagas, teniendo una leve participación en la de Moro, donde se ve que conserva su espíritu de guerrero intacto, pero su fuerza no había evolucionado demasiado. Queriendo incorporarlo, defecaron en todo el desarrollo inicial de Gohan, agarrándose de un solo punto: su poder oculto. Y bueno, parece que Gohan es un mega mutante que saca poder de los huevos, ya que de un día para otro, con otra explosión de furia, alcanzó un nivel que hacía poco y nada era impensado. Cuando Gohan alcanzó el modo bestia, se pensaba que era una evolución que podíamos llamar necesaria. Se teorizaba con qué escala de poder podíamos asemejarlo, pero la verdadera respuesta era inimaginable y hasta ridícula. Antes de una pausa que sigue hasta el día de hoy, Gohan en el planeta de Bills le hacía frente no solo a su padre, quien usó el Ultra Instinto perfecto, sino a todos los presentes, desde Broly nada más y nada menos, e incluso Vegeta. Pero, ¿qué me dirían si les digo que Gohan no es el verdadero culpable?
Creo es normal que las críticas vayan directa y únicamente al personaje, puesto que es el punto conflictivo. En pocas palabras, semejante locura argumental arruinó la trama y dejó un muy mal sabor de boca en los fans, quienes fervientemente se quejaron de que Gohan, quien poco y nada entrenaba, no podía estar a la par del Ultra Instinto. Y sí, es absurdo. Pero una vez más, no es en sí el personaje el culpable, sino lo que han hecho con Goku y Vegeta. En otro video hablé de esto, y es que a Dragon Ball Super se le fue la mano con la participación de los dos Saiyajins puros. El camino que ambos tomaron fue tan diferente al del resto que, para volver a incluir a antiguos personajes, como por ejemplo Piccolo y Gohan, tenía que pasar algo así. Era imposible hacer un camino paralelo en el que Gohan, como en Dragon Ball Z, evolucione hasta darle una lógica más estable al modo bestia y su inconmensurable fuerza. Demasiado fue el protagonismo de Goku y Vegeta para que eso pasara. Ni el Saiyajin híbrido y tampoco el Namek tenían lugar en esos arcos, y si lo tuvieron fue solo de relleno. Simplemente no tenían nada que hacer ahí. No encajaban. Es fácil criticar al personaje, pero la cuestión es más profunda. Lo único que puedo decir es que si deseaban ver a Gohan, hagan como que no pasó nada y disfrútenlo, ya que esta era la única manera en la que podía regresar. Decir que Gohan arruinó Dragon Ball Super y la lógica de la serie es no haber visto lo que hicieron con Goku y Vegeta. Gracias por ver. Recuerden dejar un pulgar arriba y compartir el video si les gustó. Hasta luego.